Qué deliciosa excusa para disfrutar de otro abrazo robado, pensó Terry cuando sintió que los brazos de Candy rodeaban su cintura, y las manos del joven inmediatamente se cerraban alrededor del cuerpo de la muchacha. Él reclinó su peso sobre el cerezo, atrayendo a Candy hacia su pecho hasta que ambos estaban prácticamente sellados uno contra el otro en una posición muy comprometedora. Él pudo inhalar el suave perfume del cabello de ella. Unos cuantos rizos dorados rozaban su mentón con la brisa vespertina al tiempo que él inclinaba su cabeza. «Hemos estado así antes, ¿no es así?», murmuró él al oído de ella, provocando escalofríos en todo el cuerpo de la muchacha. Candy se congeló en el abrazo, saboreando la calidez de Terry y la abrumadora dicha de sus brazos rodeando su cintura. Ella no había estado tan cerca de él en mucho tiempo, y hubiese querido que el embrujo de aquel poder hipnotizante que él tenía sobre ella se prolongase para siempre. La joven sentía unas ganas casi irrefrenables de reposar su cabeza sobre el pecho del joven, pero ¿podía ella confiar en él para confesarle sus sentimientos? ¿Podía ser que él aún sintiese lo mismo? ¿O acaso se trataba de uno más de sus juegos? Sin embargo, ella no tuvo que tomar ninguna decisión al respecto de cuánto podía confiar en Terry en aquel preciso instante, porque unos pasos viniendo del corredor la forzaron a abandonar los brazos del joven para no ser sorprendida en semejante postura con uno de sus pacientes. «Por favor, Terry», logró ella decir cuando se hubo separado del abrazo del joven. «Trata una vez más, pero esta ocasión sé más cuidadoso», rogó ella dando un paso hacia atrás. Él asintió en silencio mientras se maldecía a sí mismo por no ser capaz de hablar. «¿Por qué es todo esto tan difícil?», pensó él mientras continuaba desplazándose. «Es como si mis quijadas estuvieran atoradas y no puedo reunir el valor para decirle lo que siento. Ay Dios, me estoy comportando peor que un adolescente». La joven continuó caminando detrás del hombre por un rato, pero pronto él se acostumbró a caminar con las muletas y ella le aconsejó parar la práctica. No era buena idea agotar al paciente la primera vez. Ambos se sentaron sobre la banca de piedra a observar las últimas luces del atardecer que coloreaban el cielo veraniego al tiempo que una desvanecida luna creciente comenzaba a aparecer en el firmamento, tomada de la mano con la estrella de la tarde. Permanecieron en silencio por minutos incontables, sin saber por qué la hora del crepúsculo siempre los subyugaba de aquel modo cada vez que estaban juntos, como si el lazo mágico que los unía pudiese revelarse mejor durante aquella misteriosa hora del día. Candy no pudo evitar el pensar en otros atardeceres que habían compartido en el pasado, y su mente voló inmediatamente al verano inolvidable que habían pasado juntos, en condiciones más alegres y despreocupadas, tan diferentes a aquellas que estaban viviendo entonces, cuando tenían que cargar el peso de la recién ganada adultez y la triste historia de encuentros y separaciones que habían vivido a través de los años. Por una de esas raras conexiones que tejen la red de nuestros recuerdos, Candy se acordó entonces de la pregunta que Terry no había contestado en la mañana, y decidió entonces que era un momento propicio para volverla a plantear. «Terry», comenzó ella rompiendo el silencio. «¿Ah?», masculló él aún bajo el influjo de aquella clase de trance. «¿Por qué no le has escrito a tu madre?», preguntó ella mirándolo con ojos inquisitivos. Terry volvió el rostro para mirarla. Sintió que había sido violentamente arrebatado de sus meditaciones placenteras con semejante pregunta. De entre todos los asuntos que él podía haber tratado, aquel era el que Terry menos deseaba enfrentar, y Candy era ciertamente la última persona sobre la tierra que él hubiese escogido para discutir semejante cuestión, sabiendo de antemano que él acabaría, tarde o temprano, perdiendo la discusión ante la persuasiva muchacha. «Eso es algo que no te importa», dijo él evadiendo los ojos insistentes de la joven, temiendo que ella terminase por traspasar las fronteras de sus secretos más íntimos si él continuaba sosteniendo su mirada por más tiempo. A pesar de su reticencia,
su corazón lo forzó a recordar aquel asunto sin resolver que él había dejado tras de sí en Nueva York, desde el año anterior. Cuando Terry había regresado a América después de los funerales de su padre y los días que había pasado en Escocia, su madre la había invitado a cenar con ella cierta noche. Madre e hijo no se habían visto durante meses. Terry había estado muy ocupado con su Hamlet, con la enfermedad y muerte de Susana y finalmente con su viaje a Inglaterra, mientras que su madre también había estado viajando en una gira por el oeste del país. La velada había transcurrido en una atmósfera relajada, no se habían dicho muchas palabras, pero una vez más, aquella era la forma en que madre e hijo se comunicaban usualmente, diciendo más con sus silencios que con las palabras. Era como si los largos años de separación que ellos habían tenido que soportar durante la infancia de Terry les hubiese ayudado a desarrollar un lenguaje silencioso. No obstante, Eleanor sintió que este tácito diálogo, a pesar de la aparente calma del joven, su hijo aún sufría, como lo venía haciendo desde tiempo atrás. Eleanor sabía bien la causa del dolor de su hijo, pero no podía entender por qué él no hacía nada para liberarse de aquella pesada carga. Por mucho tiempo ella se había guardado su opinión para sí, consciente de la tendencia de su hijo a esconder sus sentimientos de todo el mundo, inclusive de ella. Pero aquella noche ella percibió una tristeza tan grande en Terry que no pudo contenerse. «Terry», se había ella aventurado a decir. «¿Puedo preguntarte algo, hijo?» «Sí», había contestado él mientras bebía el agua de su copa. «¿Cuánto tiempo más piensas llevar luto?», preguntó mirando el traje negro que llevaba el joven. «No estoy de luto, madre», replicó él dejando la mesa, temiendo un poco que su madre se atreviese a mencionar el tema que no estaba dispuesto a discutir. «Visto de negro porque me gusta». Terry se había sentado sobre el gran sofá en la sala de su madre, esperando que la actriz no insistiese en la conversación, pero sus esperanzas pronto probaron ser vanas. «Entonces, Terry», continuó ella, «¿cuánto tiempo vas a esperar antes de empezar a hacer una vida propia? Es hora de que dejes atrás esos malos recuerdos sobre Susana, ¿no crees?», preguntó posando su mano en el hombro del joven mientras se sentaba a su lado sobre el elegante canapé. «Bueno, tengo nuevos proyectos, si eso es a lo que te refieres», respondió él sin mirar directamente a los ojos azul verdoso de su madre. «¿Acaso tus proyectos incluyen el amor?», se atrevió ella a inquirir. Como si hubiese sido pinchado en una herida aún abierta, Terry se había puesto de pie para moverse hacia la ventana, sin ser capaz de encontrar la calma, perseguido por la preocupación de su madre. «No, madre, no incluyo el amor en mis planes», había dicho él melancólicamente, mientras miraba distraídamente a través de los vidrios de la ventana. Terry, la mujer había dudado, pero finalmente logró reunir el valor para expresar sus pensamientos. «¿Alguna vez has reconsiderado buscarla?». «No sé de quién estás hablando», había contestado él violentamente, volviendo el rostro para lanzar a su madre una de sus furiosas miradas de advertencia. Eleanor Baker era usualmente una mujer amable y de suaves maneras, pero ya se había esforzado terriblemente para conseguir el valor de hablar con su hijo y siendo que ya había comenzado, planeaba continuar la discusión hasta sus últimas consecuencias. «Sí, Terry, sabes muy bien de quién te estoy hablando», dijo ella en un tono energético que rara vez usaba fuera del escenario. «Lo sabes bien porque no hay otra mujer en la que tú pienses que no sea ella». «No quiero continuar esta conversación, madre», le advirtió él, controlando aún su temperamento. Él no estaba dispuesto a pasar por la penosa explicación del compromiso de Candy, creyendo en el fondo de su corazón que las penas que no confesamos duelen menos porque pretendemos que no están presentes. «Pero yo creo que debemos hablar ahora», insistió Eleanor. «Por favor, madre, te ruego que comprendas», replicó él con su último resquicio de paciencia. «¿Comprender?», preguntó ella asombrada. «Me esforcé en comprender y respetar tus decisiones en el pasado.
aunque sufrí terriblemente al verte devastado. Intenté respetar tu enfermizo sentido del deber. Incluso hice mi mejor esfuerzo para aceptar tu compromiso. Nunca te gustó, Susana, ¿no es así?, había dicho él, tratando desesperadamente de desviar la dirección de la conversación. No, nunca me gustó, esa es la verdad, había ella respondido con aire serio. Nunca me hubiese podido gustar alguien que te estaba haciendo sufrir de esa forma, hijo. No soy del tipo de madres posesivas. Dios sabe que te dejé ir cuando tu padre me prometió que tendrías un mejor futuro a su lado. No es ahora, cuando ya eres un adulto, que voy a empezar a ponerme celosa. Si hubieses amado a Susana, yo hubiera sido la primera en apoyar y aprobar tu compromiso con ella, así como aprobé tu relación con... ¡Cállate!, gritó él sin dejar que ella mencionara el nombre que lo atormentaba como un puñal clavado en el corazón. Nunca menciones ese nombre, nunca. Pero Terry, insistió la mujer mientras sus delicadas facciones mostraban su confusión y dolor. No entiendo por qué te castigas de ese modo, cuando podrías tomar un tren a Chicago e ir a buscar de tu felicidad. Yo sé que tú todavía... ¡Ya es suficiente, madre!, estalló él. La ira se dibujaba en su rostro como su madre no lo había visto en años. Dije que no quería hablar acerca de esto porque no tiene sentido hacerlo. El pasado se acabó y ahora tengo que mirar hacia adelante, y en mi futuro solamente puedo ver esto. Concluyó él mientras sacaba de su chaqueta un papel que entregó en manos de su madre. Eleanor leyó el documento sin dar crédito a sus ojos. Cuando levantó aquellas estrellas azules aún hermosas, estaban llenas de lágrimas y su mano temblorosa dejó caer al suelo el trozo de papel. ¿Qué has hecho, hijo mío?, dijo ella sintiendo que un popurrí de enojo y dolor la embargaba. ¿Por qué te diriges a tu muerte cuando podrías buscar la vida, Terry? Me he enrolado para defender este país que he adoptado como mío, porque es también el tuyo, porque yo nací aquí, y es aquí donde he encontrado mi propio camino, dijo él con vehemencia. Pero puedo ver que no apruebas mi patriotismo, de la misma forma que pareces desaprobar todas las decisiones que tomo, estalló él enojado. ¿Cómo podría aprobar esta locura?, lloró ella desesperada. ¿Cómo te atreves a pedirle a una madre que acepte que su único hijo vaya a la guerra? Eres cruel, Terry, muy cruel, concluyó rompiendo en amargo llanto. Entonces tal vez el mundo esté mejor si yo desaparezco de él, había él replicado acremente mientras caminaba hacia la puerta principal, buscando en su bolsillo las llaves de su auto. ¿A dónde vas, Terry?, preguntó la mujer casi en un grito cuando se dio cuenta de que el joven se marchaba. Ya cenamos y siendo que debo partir la próxima semana, tengo muchos asuntos que arreglar antes de ese día. Espera un minuto, Terry, había gritado la mujer corriendo detrás del joven hasta alcanzar asir su brazo. ¿Por qué solamente te dedicas a correr a tu destrucción, Terry, hijo mío? Porque aquí adentro, había dicho él apuntando a su pecho, yo ya estoy muerto, madre. ¿Quién sabe? Tal vez esta guerra le dé un nuevo sentido a mi vida. No puedo aceptar esto. Estás equivocado, Terry, tan equivocado, había dicho ella entre sollozos. Estás corriendo hacia la dirección opuesta. Es hacia Candia donde deberías haberte dirigido. Finalmente el nombre había sido mencionado. Aquellas dos breves sílabas penetraron los oídos de Terry, y su furia reprimida durante la discusión llegó al fin a desbordarse. «Te dije que te callaras», vociferó él soltándose de las manos de su madre que aún le sostenían el brazo. «¿Cuándo aprenderás a respetar mis decisiones? No tienes ni la menor idea de las cosas que han pasado. No tienes derecho a intentar sermonearme. Tengo el derecho y la obligación de advertirte sobre tus propios errores, hijo», había dicho ella en un último intento por apelar al buen juicio de Terry. «Llegas tarde, por unos cuantos años, madre», replicó él cáusticamente. «Adiós». Y con aquellas últimas palabras, él había dejado la casa saltando a su auto, sordo a los ruegos de su madre, ciego a su propio dolor. Terry había dejado América sin volver a ver a la actriz y malinterpretando los motivos que la movían, sintiendo que aún su propia madre era incapaz de comprenderlo, añorando a la única alma que había conocido, capaz de alcanzar su corazón como nadie lo había hecho. Sin embargo, en aquellos días, él creía que inclusive Candy
le había dado la espalda al casarse con otro hombre. Lo peor de todo era que él no podía culpar por semejante infortunio a ninguna otra persona que no fuese él mismo. Él había sido quien la había dejado ir. Terry no había dirigido ni una simple nota a su madre en todo el tiempo en que había estado en Francia, y durante los primeros meses se había rehusado deliberadamente a pensar en el asunto. A pesar de esto, desde que había vuelto a ver a Candy el invierno anterior, Terry no había sido capaz de ignorar el recuerdo de aquella última discusión con su madre. No podía olvidarse con cuánta insistencia ella le había rogado buscar a Candy, y él obviamente se sentía terriblemente estúpido cuando se dio cuenta de que su madre había tenido razón. No obstante, el joven nunca había sido bueno en el difícil arte de pedir perdón. Luego entonces, no había logrado reunir el valor de escribir una carta expresando su arrepentimiento por su comportamiento, reconociendo sus errores, y ahora, la única persona sobre el planeta quien tenía el poder de forzarlo a hacer lo que había evitado hasta entonces, estaba a punto de descubrir su pecado. «Terry», insistió Candy. «¿No me oyes?» «Ah, sí», tartamudeó él mientras la voz de Candy lo devolvía al presente. «Entonces contesta a mi pregunta», dijo la joven con decisión, clavando en Terry el verde fuego de sus pupilas. «¿Por qué no le escribes a tu madre?» «Bueno, no he tenido tiempo», respondió él sin pensar en lo que estaba diciendo y notando un segundo después cuán tonta había sido su excusa. «Seguramente crees que soy estúpida, Terry», recombinó Candy visiblemente molesta. «Has estado en cama por más de un mes y me dices que no has tenido tiempo. ¿Podrías explicarme desde cuándo te volviste tan ingrato y poco afectuoso con tu madre?» Las voces internas de Terry le gritaron fuertemente. «Vamos, ríndete, sabes bien que ella tiene razón». Pero su orgullo se levantó con mayor fuerza gritándole: «Si claudicas ahora estarás escribiendo esa carta esta misma noche, y eso es algo que tú no quieres hacer, ¿o sí?» «Veo que no has cambiado nada, Candy», replicó él finalmente con una sonrisa burlona. «Sigues siendo la misma entrometida que una vez conocí. ¿Podrías preocuparte de tus propios asuntos en lugar de andar jugando a la doctora Corazón todo el tiempo?» «¿Con qué esas tenemos?», respondió ella mientras la sangre comenzaba a hervirle en las venas. «Tú tampoco has cambiado mucho. Sigues siendo el mismo egocéntrico y engreído mocoso que trata a su madre como si la pobre estuviese hecha de piedra. ¿Se te ha ocurrido que ella podría estar sufriendo lo indecible, temiendo que te ha pasado lo peor? No sabes nada sobre las cosas que han pasado entre mi madre y yo. No tienes ningún derecho a hablarme así», explotó él enojado. «Y si soy solamente un mocoso engreído, ¿podrías decirme qué fue lo que alguna vez viste en un tipo como yo que me hizo creer que te importaba?» «Eso es exactamente lo que me estoy preguntando ahora, Terrys», contestó ella acremente mientras se ponía de pie, sin darse cuenta cómo sus últimas palabras habían lastimado a Terry. «Pensé que habías madurado un poco en todo este tiempo, pero ya veo que estaba equivocada. Muy bien, si quieres pasar el resto de tu vida alejándote de esa mujer maravillosa que es tu madre, que sea como gustes, tonto». Y diciendo esta última frase conclusiva, Candy se dio la media vuelta y empezó a caminar. «¡Ey, tú, enfermera Pecas!», gritó él enojado. «¿Me vas a dejar aquí? ¿Cómo regreso a la cama?» «Ya sabes el camino», dijo ella por último mientras desaparecía en los corredores del hospital, dejando tras de sí a un joven pasando el peor berrinche de toda su vida. «¿Cómo puede ser tan estúpido?», pensaba Candy la mañana siguiente mientras jugueteaba con su desayuno, sin estar realmente dispuesta a comérselo. Después de todos estos años, ¿y él todavía no alcanza a entender que tiene por madre a una mujer maravillosa? Si solamente él supiese. Pero no puedo decírselo. No puedo. La mente de Candy voló 3 años atrás, cuando había visto a Terry trabajando con una compañía teatral ambulante. Él estaba totalmente borracho y muy lejos de ser el brillante actor que ella sabía él podía ser. El solo recuerdo de esa ocasión la hacía sentir la más profunda tristeza y hubiese querido detener a su mente antes de enfrentarse con esas memorias
pero la máquina de su corazón ya estaba andando y no obedecía a sus mandatos. Sintió de nuevo la oscura desesperación, la impotencia, la frustración y sí, aún cierta clase de un incomprensible sentido de culpa. Ella había visto con sus propios ojos lo que su corazón se rehusaba a creer. El irónico espectáculo de un joven que lucía lamentablemente devastado y vergonzosamente perdido en el alcoholismo. Ni siquiera una sombra del actor excepcional que él había sido desde la temprana edad de 17 años. La incredulidad, la negación, fueron seguidas de un sentimiento de decepción y por breves momentos se había sentido traicionada por el hombre que amaba. A pesar de que él le había prometido que sería feliz, estaba destruyendo su carrera y su vida en el fondo de una botella de whisky barato. ¿Cómo se atrevía? Pero el resentimiento no podía durar mucho tiempo en un corazón lleno de amor, y al poco rato, ella culpó a su destino por forzarlos a ambos a enfrentar un dilema semejante. Candy llegó inclusive a preguntarse en esos momentos si había tomado la decisión correcta allá en Nueva York. Sin embargo, la compleja mezcla de sentimientos no terminó ahí. Como en un carrusel, ella cambió su dolor en ira hacia la multitud irrespetuosa que abucheaba a Terry. Segundos después, sucedió el milagro y repentinamente, él había vuelto en sí, actuando como solamente él sabía hacerlo. Aquel increíble gesto de él le había dado a la joven el valor de dar un paso atrás y salir del teatro antes de que sus fuerzas se viniesen abajo y ella no pudiera ya resistir la tentación de hablar con él después de la función. No tenía caso tener otro encuentro dulce y amargo al mismo tiempo, que seguramente terminaría en una nueva separación. Candy estaba totalmente segura de que su relación con Terry había sido solamente un sueño del que ambos ya habían despertado. Los sueños se desvanecen y la cruda realidad nos golpea en la cara. Esa había sido la dura lección que la vida le había enseñado una y otra vez, con cada nuevo e infortunado giro de su destino. Fue entonces cuando había visto a Eleanor Baker. La pobre mujer había dejado Nueva York para seguir a su hijo en su loco vagar, esperando encontrar el modo de ayudarlo a salir de aquella pesadilla en la cual él mismo se había hundido. Sin embargo, Eleanor no había encontrado las fuerzas para enfrentarse al joven, temiendo su inmediato rechazo y su total negativa a ser ayudado por alguien. La actriz pensaba que si Terry se enteraba de que su madre estaba al tanto de su caída, eso le causaría un dolor y una vergüenza mucho mayores, y por lo tanto, ella se había limitado a seguir a su hijo y asistir a sus presentaciones cada noche, sin encontrar la forma de ayudar al joven. Pero aquella ocasión, las cosas habían sido diferentes y en medio de la oscuridad, la mujer había encontrado la razón para el cambio repentino en su hijo mientras estaba en el escenario. Ahí, de pie entre la multitud, se encontraba una figura con ingobernables rizos dorados que Eleanor jamás olvidaría. La actriz comprendió inmediatamente, mejor aún que la joven pareja, lo que había pasado en el teatro. Candy recordaba claramente su entrevista con la actriz minutos después de la actuación de Terry. No podía borrar de su memoria cuán fervientemente Eleanor había insistido en que Terry seguramente había visto a la joven rubia en la penumbra del teatro. La madre de Terry creía que había sido la presencia de Candy lo que había inspirado el súbito cambio en el joven, pero Candy no daba crédito a esa especulación. Aun si él no la vio claramente, había dicho la actriz, él debió haber entendido en aquel momento que la mujer que realmente él ama es usted. La joven no pudo evitar derramar un par de ocultas lágrimas sobre su desayuno mientras recordaba aquellas palabras en los labios de la madre de Terry. Ah, cómo deseaba ella que esas palabras pudiesen ser ciertas entonces, cuando la vida los había vuelto a reunir una vez más. Pero la reacción de Terry a sus preguntas la noche anterior le habían hecho creer que ella ya no significaba para él lo mismo que en el pasado.